Y a pocos días de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, el Gobierno y Carabineros diseñaron un plan especial de seguridad para prevenir eventuales desórdenes en algunos sectores de la capital. Entre las medidas está la presencia de carabineros en recorridos específicos del Transantiago, con el objetivo de evitar ataques de encapuchados. Vamos a conversar de este tema. Establecemos contacto con el diputado del PPD y ex subsecretario del Interior, Felipe Arboe. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Macarena. Gusto saludarla. Igualmente, pues, en primer lugar, yo quisiera conocer sus impresiones respecto al plan de seguridad que ha impulsado el gobierno. Y la verdad es que se ha conocido poco, más allá de algunos anuncios públicos, lo cual parece adecuado. Las medidas de seguridad, para que sirvan, hay que adoptarlas y no anunciarlas, así que parece adecuado que no haya mucha noticia al respecto. Creo que mientras más difusión haya o más revuelo causen las medidas de seguridad, pasa a ser eso la noticia y no lo fundamental, que es la conmemoración, ojalá en paz, de los 40 años del golpe de Estado. Hay 13 puntos específicos en la capital donde se ha aumentado la vigilancia, donde han aumentado la dotación, un operativo para evitar estos actos de violencia, pero algunos vecinos señalan que esto puede muchas veces lograr el estigma de determinados sectores de la capital y además también atemorizar y que tal vez la delincuencia no se va a ver en este caso mermada. ¿Usted es crítico respecto a cómo ha actuado el gobierno en este sentido? Mire, más allá de criticar o no, yo creo que lo primero que tenemos que hacer entre todos es condenar cualquier hecho de violencia. Por muy legítima que sea la reivindicación o por mucha rabia que tengamos por lo que ocurrió hace 40 años, no creo que la violencia sea el camino para manifestarla, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo también sí, que no contribuye a la tranquilidad el hecho de que el gobierno esté diciendo en qué lugares va a poner más seguridad, porque es avisarle a aquellos que hacen muchas veces del delito su actividad habitual y que nada tienen que ver con la conmemoración de los 40 años. No nos olvidemos que muchas veces observamos en manifestaciones masivas, pacíficas, que se meten pequeños grupos, digamos, a generar hechos de violencia. Más allá de la reivindicación que se plantee, ellos lo que están tratando de hacer es generar hechos de violencia y por tanto creo que el gobierno tiene que tener primero la capacidad suficiente para poder advertir en qué circunstancias y en qué lugares pueden ocurrir hechos de violencia y obviamente adoptar las medidas preventivas sin necesidad de andar anunciándolas, porque como vimos la última vez, yo recuerdo estaba en los estudios de CNN a eso de las 7 de la mañana, cuando se produjeron estas barricadas coordinadas en diferentes puntos de la capital, lo cual demostró claramente que el gobierno y la policía no habían tenido la capacidad de inteligencia suficiente para enterarse que se estaba planificando una acción concertada en diferentes puntos de la ciudad. Ojalá que en este caso no haya eso, hayan aprendido la lección y evitemos que hayan incidentes, y obviamente si los hay, que sean rápidamente disueltos para efecto de que las ciudades en general funcionen bien. Y aquí yo quisiera distinguir lo que ocurre muchas veces en la capital de lo que ocurre en regiones, porque en otras regiones la conmemoración de una fecha de tanta división del país se va a hacer en condiciones de paz y tranquilidad, con una muchas veces ceremonia ecuménica, con un responso hacia los memoriales de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, y no necesariamente causando violencia, porque al final del día lo que va a salir en los noticiarios es el hecho de violencia y no una conmemoración de fondo que esperamos que este país no siga dividido como está hasta el día de hoy. Usted que estuvo algún momento en la Subsecretaría del Interior y conoce de cerca estos temas, ¿usted cree que el dar a conocer públicamente, cierto, todas las medidas de seguridad o al menos hacer eco o hacer noticia de esto puede incitar al clima de polarización en conmemoración de esta fecha? O sea, yo creo que no aporta al objetivo, que es evitar los hechos de violencia. Lo que debería estar preocupado el gobierno es de tener la mayor cantidad de información posible para tratar de advertir las situaciones de riesgo y adoptar las medidas de seguridad sin necesidad de andar publicitándolas y solo dar información general para efectos de generar calma y tranquilidad. Recordemos que el rol del gobierno es gobernar y parte del gobernar requiere tener la tranquilidad suficiente y transmitirle a los ciudadanos la tranquilidad en momentos complejos. Yo creo que cuando vemos de pronto un ministro del Interior o un subsecretario señalando conceptos demasiado duros, como que esto es inaceptable, que no vamos a permitirlo, que vamos a ejercer acciones, la gente lo que quiere es que se adopten las medidas antes. ¿De qué le sirve a la gente que finalmente se presenten querellas contra los que resultan responsables si sabemos que al final del día nadie resulta responsable? Ese es un problema que tenemos. Lo que se requiere es que la autoridad adopte medidas con anterioridad y por eso que ojalá de la experiencia de estos últimos tiempos que ha sido bastante desastrosa en materia de orden público, ojalá se hayan sacado lecciones y no tengamos que lamentar una 11 de septiembre con hechos de violencia. A pocos días de la conmemoración de los 40 años, ¿cierto?, del golpe militar, ¿usted cree que
que entonces en las medidas en las cuales ha apuntado el gobierno se ha logrado transmitir esta calma que usted ha señalado, que es la calma que necesitan los vecinos de acuerdo a lo que usted ha señalado? ¿Usted cree que ese objetivo, al menos con lo que usted conoce, o las medidas que hemos logrado conocer todos a través de todos los distintos medios, se puede cumplir? Mire, ojalá se cumpla. La verdad es que desconozco los detalles que el gobierno está manejando y me parece bien que desconocerlos, porque eso habla de que el gobierno tiene que estar haciendo su función como corresponde. Pero yo haría, insisto, un llamado a la calma, a la tranquilidad. Lo que se conmemora el 11 de septiembre es una fecha de división, una fecha de sufrimiento para muchos y, por tanto, ningún hecho de violencia va a reivindicar aquella memoria, aquella tristeza o aquella rabia incluso de aquellos que todavía no han logrado justicia. Y por tanto, el sentimiento más de fondo es un llamado a la unidad, al respeto y a entender que esto es una fecha que nos divide, pero que no por ello tiene que reflejarse en violencia. Eso para un sector. Y para el gobierno, total trabajo en materia de información, estar alerta en aquellos pequeños grupos que muchas veces quieren generar hechos de violencia y que muchas veces afectan a pequeños locatarios o a familias incluso, que pueden estar incluso de acuerdo con la reivindicación o sufriendo igual la conmemoración de los 40 años del golpe y que se ven afectados por hechos de violencia. Así que también a las familias, un llamado a la calma, a no estar en la calle ese día, que bueno, el gobierno va a tener que adoptar medidas, como digo, sobre la base de la información que tenga y que yo por lo menos en esta oportunidad desconozco porque obviamente no estoy a cargo de esa función. En cuanto estaba a cargo de esa función, ¿cómo enfrentaba usted la conmemoración de distintas fechas, como por ejemplo esta? Mira, en general tratábamos de tener la mayor cantidad de información para adoptar medidas preventivas. Tomábamos contacto con diferentes grupos, buscábamos alternativas de solución preventiva. En algunos casos nos funcionó, en otros casos no tanto. Y en el caso de que había incidentes, bueno, obviamente la fuerza policial tenía que reaccionar de manera prudente y proporcional. No siempre se logra eso cuando hay un grupo de personas que, insisto, nada tienen que ver con la conmemoración de los 40 años del golpe. Muchas veces son menores de edad que ni siquiera vivieron esa experiencia y que están vinculados a pequeños grupos, por ejemplo, de narcotráfico o de delincuencia y que aprovechan estas fechas como para cometer sus fechorías y darle una especie de marco de impunidad política para decir, no, esto es violencia del 11, cuando en realidad los saqueos tienen que ver más bien con un tema delictual. Así que no es un trabajo fácil, yo creo que espera al gobierno arduas horas de trabajo hasta toda la noche probablemente, y es de esperar, insisto, que el tema de fondo es que de una vez por todas este país tiene que transitar en paz y tranquilidad, y para eso se requieren gestos de lado y lado y hoy es muy importante avanzar en eso. Diputado, lo quiero llevar a otro tema y es que la candidata de la Alianza Evelyn Matei dio a conocer sus propuestas para precisamente combatir la delincuencia en su eventual gobierno y yo quiero saber qué le parece a usted. En primer lugar, estas 28 medidas va a conocer el día de ayer. A ver, primero yo creo que es bueno que la candidata Evelyn Matei se preocupe de los temas de seguridad. Creo que comete un error al señalar, al hacer una diferencia diciendo que unos están con los buenos y otros están con los delincuentes. Creo que eso es populismo y ya este país sufrió del populismo del actual presidente Sebastián Piñera cuando estaba en campaña y prometió el fin a la puerta giratoria, que los narcotraficantes tenían los días contados, todas esas frases para el bronce que al final del día nos hemos dado cuenta que no han sido realidad. Y creo que hay algo que aprender de esa mala experiencia, es que no se puede hacer politiquería con los temas de seguridad. Segundo, me parece bien delicado. ¿Usted cree que hizo politiquería en este caso la candidata Evelyn Matei cuando hace esta crítica a la concertación por no querer endurecer, por ejemplo, las leyes contra los delincuentes, sí, etcétera? Yo creo que sí, que ha hecho politiquería, porque ella dice, mire, nosotros estamos con las personas honestas y ellos están con los delincuentes. Eso es una caricatura y solo le quiero recordar que fue su gobierno, su presidente, cuando ella era ministra del Trabajo, que el presidente Piñera mandó al Congreso Nacional una ley de indulto, que ha significado que este gobierno va a pasar la historia como el gobierno que más condenados ha indultado en la historia de la República. 6.300 condenados que estaban en las cárceles los sacaron a la calle. Y eso tiene que explicarlo, el presidente Piñera tiene que ser capaz de explicarlo y ella va a tener que hacerse cargo de la continuidad de este gobierno. En segundo lugar, en este gobierno no se ha puesto un solo ladrillo para una nueva cárcel, ni uno. La única cárcel que se inauguró es una cárcel que quedó lista del gobierno anterior en Antofagasta. Y respecto a las propuestas, la verdad es que yo todavía las que he estado mirando y las que he estado viendo son bastante genéricas, hay mucho de continuidad. Aquí la gente va a tener que decidir si quiere que en la próxima elección presidencial, si quiere elegir a Evelyn Matei, ella va a seguir con la misma política de seguridad que ha tenido este gobierno. En ninguna parte
de sus propuestas aparece el fortalecimiento del Ministerio Público. Fíjese usted que hoy día hay un déficit de fiscales, faltan más de 1.500 fiscales. Lo planteamos el año 2010 a la directora de presupuestos. Ni un solo fiscal y ni un solo funcionario nuevo para el Ministerio Público, son los encargados de perseguir el delito. Segundo, tenemos un problema serio con las policías. Hay muchos carabineros que están renunciando, se están yendo a retiro, porque hay otras alternativas laborales más atractivas. Tenemos que hacer incentivos, hay que mejorar probablemente las remuneraciones de los funcionarios policiales, las condiciones de salud de ellos. Tenemos que tener en materia de seguridad propuestas inteligentes, tribunales de tratamiento de droga para hacernos cargo de que hay muchos jóvenes que cometen delitos no porque sean malos, porque son adictos a las drogas. Y lo que tenemos que hacer entonces es hacer un tratamiento para rehabilitarlos y sacarlos de ese círculo vicioso. ¿Se fija? Entonces yo creo que las propuestas que ha hecho hasta el minuto Eli Matei son bastante pobres, bastante genéricas. Ella dice, mire, vamos a implementar tribunales de tratamiento de droga. Eso ya están implementados, están en plan piloto y se van a proyectar. Ella dice, vamos a aumentar los recursos para la policía, pero no hay detalle. Yo creo que estamos en un nivel hoy día de discusión política en materia de seguridad tan preciso que ya sabemos lo que resulta y lo que no resulta. Y por tanto, la gente tiene que exigir de sus candidatos o candidatas mayor precisión, incluso que esas propuestas tengan el financiamiento adecuado, porque si no, nuevamente vamos a caer, como digo, en el error que cometió el actual presidente cuando era candidato, reconocido por lo demás por los propios ministros del Interior, diciendo que era mucho más difícil manejar los temas de seguridad que lo que ellos pensaban. Perfecto. Bueno, quiero agradecer la gentileza que ha tenido de compartir estos minutos con CNN en Chile. Diputado, buena tarde para usted. Muchas gracias, buenas tardes. Y lo último que quisiera plantear es que también es importante que las políticas de seguridad sean descentralizadas, porque no es lo mismo controlar el delito en Santiago que hacerlo en comunas como Chillán o Arauco, donde hay un conjunto de situaciones completamente distintas. Perfecto. Gracias, diputado. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Vamos a seguir nosotros profundizando